Uno de los temas fundamentales en nuestros días es sin duda la conservación de la biodiversidad. Es un tema que ha adquirido relevancia en diferentes ámbitos de la actividad humana, ya que, a partir de su comprensión y estudio, podemos desarrollar planes para su conservación. Pero, ¿conocemos realmente qué significa biodiversidad? Se han propuesto varios conceptos de la biodiversidad o diversidad biológica, y el término se ha utilizado generalmente de manera muy amplia. Por ejemplo, según la RAE, la biodiversidad es la variedad de especies animales y vegetales en su medio ambiente. Hay también otro concepto más científico que dice: la biodiversidad es la gama completa de las especies, las comunidades biológicas y de las interacciones de sus ecosistemas, y la variabilidad genética entre especies. Pero esto es solo una parte, porque la biodiversidad es mucho más. Bueno, podemos definir la biodiversidad como la variabilidad de la vida, su composición, estructura y función, y puede representarse como una jerarquía de elementos interconectados en varios niveles de organización biológica. Además, se refiere a la variabilidad en todos los niveles de organización, desde los genes que componen una población o especie y, finalmente, esas mismas comunidades que conforman los múltiples ecosistemas del mundo. La biodiversidad es la propiedad de los sistemas vivos de ser distintos, es decir, que existe variabilidad entre todos los organismos que habitan el planeta, por lo que se refiere a una propiedad natural de todos los sistemas biológicos. Pues, aunque la biodiversidad siempre ha estado presente, este concepto surgió apenas a finales del siglo pasado, precisamente cuando la comunidad científica y los gobiernos mundiales empezaron a preocuparse de la alarmante extinción de las especies. En el año 1980 se publicaron dos antecedentes cuando apenas se empezaba a mencionar el concepto de biodiversidad. El primer documento, un reporte escrito por Thomas Lovejoy, trataba acerca de la biodiversidad biótica o biológica, refiriéndose al número de especies en un ecosistema. Mientras, en el otro, el 11º reporte de calidad ambiental, Elliot Norse y Roger McManus mencionaron los términos diversidad genética y ecológica, refiriéndose también al número de especies de un ecosistema, que se conecta con el documento de Lovejoy. Entonces, hay por un lado la preocupación por la disminución en el número de especies, y por otro empezaron a pensar que existe además la diversidad genética y ecológica. Como ya hemos dicho antes, la biodiversidad es definida como la variabilidad de la vida, su composición, su estructura y sus funciones. Pero podemos decir aún más. De hecho, la biodiversidad comprende todos los distintos tipos de vida que se pueden encontrar en nuestro planeta. Con distintos tipos de vida entendemos la enorme variedad de animales, de plantas, de hongos y microorganismos como bacterias o virus. Cada una de estas especies y organismos trabaja conjuntamente en los ecosistemas y contribuye a mantener el equilibrio y la vida. Para los ecólogos, la biodiversidad no comprende solamente la variedad de especies que hay en la Tierra, pero también todas las interacciones que hay entre las especies de seres vivos y el ecosistema donde estas especies habitan. Por interacciones se entienden todos los contactos que hay entre dos individuos de especies diferentes o entre un individuo y una parte de un ecosistema, como el agua y el suelo. Las interacciones de que hemos hablado antes están divididas en dos grupos. Hay interacciones positivas en las cuales dos individuos de dos especies diferentes se benefician mutuamente. Un ejemplo de interacción positiva es la polinización, que hacen las abejas entre los flores. Y hay también interacciones negativas, que suceden cuando un individuo obtiene beneficios al afectar o matar a otro individuo de otra especie. Un ejemplo de interacción negativa es la depredación. La biodiversidad es la variedad de la vida. Este concepto incluye varios niveles de la organización biológica.
abarca a la diversidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado a su variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales forman parte esas especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. La biodiversidad es la propiedad de los sistemas vivos de ser distinto, es decir, que existe variabilidad entre todos los organismos que habitan el planeta, por lo que se refiere a una propiedad natural e innata de todos los sistemas biológicos. También es una característica de las múltiples formas en que todos los organismos se adaptan e integran. Conocemos varios tipos de biodiversidad. Una es la biodiversidad biológica, que comprende la variabilidad de todos los seres vivos de cualquier fuente o origen, y esto incluye tanto a los ecosistemas terrestres y acuáticos como a las redes ecológicas de las que forman parte. Otro tipo de biodiversidad es la biodiversidad genética. La biodiversidad genética hace referencia a la diversidad dentro de cada especie se refiere a la variabilidad que existe dentro de las especies. Es el conjunto de todos sus genes, y cuanta más diversidad genética existan, mayores probabilidades de éxito tendrá una especie. Es el componente más básico de la biodiversidad y se define como las variaciones que son heredables. La biodiversidad genética se puede vincular con el pensamiento de Darwin. El pensamiento científico de Darwin se basa en dos teorías. La primera se refiere a la lucha por la existencia. En la naturaleza no hay lugar para todos. La segunda teoría es la que se refiere a la selección natural. En la lucha por la vida, en efecto, solo los más aptos sobreviven, transmitiendo luego hereditariamente sus cualidades. De este modo, solo se transmiten las especies más resistentes. La biodiversidad de especies es la categoría de biodiversidad que comprende la variedad de especies que existen en la Tierra. Para entender bien este concepto, es importante saber que las especies son una unidad básica de clasificación que permite el estudio de los organismos que comparten una serie de características biológicas comunes y descienden de un ancestro común y son capaces de reproducirse entre sí y dejar descendencia fértil. Otro tipo de biodiversidad es la biodiversidad de ecosistemas. Desde un punto de vista ecológico y del estudio de la biodiversidad, es posible distinguir la biodiversidad de ecosistemas. En ella se incluyen todas aquellas relaciones que se dan constantemente entre los diferentes organismos que viven en un determinado ecosistema. Este tipo de biodiversidad se puede separar en tres componentes. La diversidad alfa hace referencia a la biodiversidad que existe dentro de un área determinada, definida por una comunidad o un ecosistema en el que se conoce el número de especies, o bien los diferentes grupos de organismos que habitan en él. Por ejemplo, se reconocen según la familia o el género taxonómico al que pertenecen. La diversidad beta. La diversidad beta es la encargada de mostrar las relaciones ecológicas que existen entre la diversidad de especies de un ecosistema y otro, o bien de un mismo ecosistema frente a diferentes gradientes ambientales. Permite conocer de forma cuantitativa el número de especies en aquellos ecosistemas susceptibles a cambios ambientales. Por último, vamos a terminar con la diversidad gamma. La diversidad gamma es un tipo de biodiversidad de ecosistemas que se enfoca en describir la riqueza total de especies que podemos encontrar a gran escala, es decir, la agrupación de varios ecosistemas.